Bueno, para concluir con este tema, que es el tema 2 de ustedes en el semestre, en materia laboral, estamos hablando de la estabilidad de los trabajadores. Cuando el trabajador, digamos, ha reclamado pues, que lo están despidiendo en forma injustificada, lógicamente él tiene que ir a la Inspectoría del Trabajo. Vamos a poner que sucedió, el inspector del trabajo le toma una declaración, él puede llevar un escritico. Recuerden que para estas cosas el abogado no necesita tener poder, necesita tener una carta poder. Algo parecido a un poder, pero que no es un poder. Porque el poder tiene que ir para una notaría. La carta poder es yo, fulano de tal, autorizo al doctor fulano de tal, abogado en ejercicio, titular de la impreabogado bajo el número tal, a los efectos que me representen por ante la Inspectoría del Trabajo, ante la calificación de despido que voy a solicitar contra la empresa tal por haberme despedido de mis aliadores habituales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace esa reclamación al inspector, el inspector tendrá que citar a la Inspectoría del Trabajo, a la empresa, tendrá que citar a la empresa. ¿Por qué? Porque bueno, le va a dar 3, 4 días a los efectos de que a una determinada hora que la inspectoría escoja, se presente tanto la empresa como el trabajador reclamante a los efectos de hacer el primer acto. El inspector le va a preguntar al patrono que si conoce al trabajador, que si sabe que el trabajador trabaja con él, que si sabe que lo despidió en tal forma y si sabe que lo despidió de forma injustificada. Entonces, lógicamente, el patrono contestará esas son las 3 preguntas que se hacen. Y el patrono puede decir, bueno, que sí, él lo despidió, pero que no fue exactamente en forma injustificada, sino que él, póngase usted, estamos hablando de un ejemplo, sino que el sujeto incurrió en 5 o 6 faltas injustificadas en el transcurso de 30 días hábiles, que es lo que dice más o menos la ley. O sea, se supone que usted no debe faltar más de 3 días, pero vamos a poner que la causa fue porque faltó 3, 5, 10 días. Si el trabajador eventualmente en esos días que faltó ha podido justificar la falta, lo que tendría que hacer, póngase usted que fue por razones de razones de enfermedad, pues tendrá que ir al Seguro Social y buscar un médico en el área específica de lo que supuestamente tiene, si es traumatología porque supuestamente se le fracturó un hueso, si es otra cosa. Y el médico le dará un récipe o una fórmula donde le va a decir, el ciudadano fulano de tales concurrió por ante la oficina del Seguro Social y el doctor X, el número de Seguro Social, el número de impremédico, lo vio y luego de los exámenes este señor se demostró que tenía, no importa, una luxación, no una fractura, a lo mejor otro que tenía un esguince y se le recomendó 7 días, digamos, de reposo absoluto y tal. Si efectivamente tiene eso, se supone que eso es un justificativo para la falta que él tuvo en la empresa. Si el empleador lo está despidiendo a causa de eso, pues él se podrá defender con ese justificativo. En la verdad verdadera es que no, eso normalmente no ocurre, sino que simplemente el tipo no fue porque no le dio la gana, pues, y se acabó. Entonces, se abrirá una articulación para ambas partes para que luego de esa audiencia, para darle un término, de esa reunión que tiene el inspector con el patrono y el trabajador, se dan como 8 días para que ambas partes puedan probar lo que dijeron. Al trabajador probará que lo están despidiendo sin justificación y el patrono probará de que despidió al tipo con justificación. Lógicamente que luego de esos 8 días se supone que viene la decisión administrativa de reincorporación o que sí el tipo está despedido. Yo les voy a decir una cosa, actualmente, ya por razones políticas o por la que quiera, normalmente las empresas no ganan una sola en las inspectorías del trabajo. La intención es pues que en principio no haya despido. Y eso se debe pues a que
Las razones políticas. Recuerden que los inspectores del trabajo dependen del ministro del Trabajo. Y si en Consejo de Ministros se ha decidido que hay que evitar que se despidan a los trabajadores, tal, entonces buscan cualquier cantidad de fórmulas para que no vaya a ocurrir los despidos en las inspectorías del trabajo. Ahora, fíjense, vamos a poner por caso que el inspector decidió que efectivamente el trabajador había incurrido en falta grave al contrato de trabajo, ya sea porque faltó más de lo debido, se cogió algo dentro de la empresa, X, cualquier razón a los efectos del despido. Ese trabajador, o póngase usted que el inspector lo mandó a reenganchar, el patrono podrá pedir por ante los tribunales la nulidad de esa decisión del inspector del trabajo. Pero fíjese que ahora pasa de una fase administrativa a una fase judicial. Pero yo también quiero acordarles lo siguiente, y esto viene pasando en los tribunales laborales. El inspector remite a los tribunales del trabajo, a solicitud del abogado, la decisión que ha recaído sobre esa causa. Los tribunales del trabajo distribuyen, porque usted lo que va a pedir allá en el tribunal es la nulidad de esa decisión. Estamos hablando del patrón. Y si afectó al trabajador, el trabajador a lo mejor podrá también intentar la nulidad de lo que decidió el inspector. Pero la verdad verdadera es que si él ganó el patrono, se recibe el expediente, pero no se le da curso. Puede dársele incluso entrada, pero se le mantiene ahí stand-by hasta que el patrono, hasta que el inspector del trabajo dicte o lleve o mande o remita al tribunal de la causa una certificación de que el trabajador realmente fue reenganchado. Entonces, esa certificación, en la verdad verdadera, casi nunca sucede. Es decir, no sucede en el sentido de que nunca la mandan. Entonces, al no mandarla, y usted tiene más o menos 6 meses para entablar la nulidad, pues pueden transcurrir los 6 meses, pues, y usted se quedará con su demanda allí y no pasará nada. Hay otro caso. Póngase usted, por ejemplo, que el trabajador perdió los 30 días para reclamar en inspectoría y lo acepte como tal, y el trabajador va directo al tribunal. En ese caso va a señalar que fue despedido injustificadamente, pero allí, como no se está calificando como tal el despido, él lo que va a ir es a pedir sus prestaciones eventuales. Pero ya eso es un proceso judicial y no el proceso administrativo que estábamos hablando antes. ¿Ok? Bueno, señores, esto es más o menos no, esto es el fin del tema 2. Yo les voy a decir algo. Ustedes tienen un tema 3, que es la simulación. El tema 3 de su programa habla de la simulación del proceso judicial del trabajo. Bueno, mire, yo les voy a decir que yo ese tema como tal no lo voy a dar. Y no lo voy a dar porque a través de este mecanismo se hace, por decirlo menos, un poco imposible hacer una ejemplificación de un juicio laboral. Yo le puedo dar, como le dije hace rato cuando hablamos del tema 1, de las características del juicio, etc. Pero yo tendría, por ejemplo, que si estuviésemos en clase, se tendría que escoger, ¿qué le digo yo? A un demandante, a un demandado, tendríamos que poner una persona como, póngase usted, una dama como dueña de la empresa, podemos poner a un caballero como dueño, como el dirigente, el abogado que va a representar al trabajador. Tendríamos, y para eso les mandé ya
alguna demanda laboral para que tuvieran el ejemplo de cómo se hace una demanda laboral que ha soportado, por cierto, Tribunal Supremo. Entonces, usted recuerde que en la demanda laboral hay que meter todos los argumentos, pero no se pueden hacer anexos, tiene que decir cuáles son las partes, a quién está demandando usted tiene que poner los hechos, qué es lo que está reclamando, de cuándo a cuándo el trabajador, eventualmente si usted representa al trabajador, está allí, o si usted representa a la empresa, lo mismo. Normalmente aquí el que demanda son los trabajadores, porque son a los que despiden. Pero, como le digo, en esta forma se hace muy cuesta arriba hacer un ejemplo de un juicio. Yo lo único que le puedo decir, como le dije en el tema 1, es que van las dos partes, el demandante y el demandado, y si va el demandante y el demandado, pues estamos hablando de que va el abogado de la empresa y el abogado del trabajador. No es que el trabajador no pueda ir, sino que normalmente es conveniente que vaya el abogado. El trabajador pudiera incorporarse si van ya a juicio, incorporarse en el sentido de que esté en la sala. Pero esto es un problema de abogado y es un problema de ejercicio profesional. Y recuerde que el que no es abogado, en principio no puede ejercer. De eso también tienen ustedes que tener cuidado. Por ejemplo, mi impreabogado es 9.277. Yo creo que ahorita van como por, no sé, creo que son por los 400 y pico de mil. Entonces, todavía yo hoy que voy a un tribunal y me estoy identificando, ven con extrañeza el número, porque ya la gente, pues de tanto tiempo de graduada, pues normalmente no está ejerciendo. Pero en todas las épocas, en los tribunales de la República, en uno u otro han tenido las mañas. O usted conoce las mañas y usted conoce el derecho, o usted está condenado, si va a ejercer el derecho, a dejar de ejercerlo porque no sabe. Mire, yo creo haberle dicho que mi bufete queda en la avenida de Venezuela del Rosal. En mi bufete tengo, y todos son míos, aproximadamente 4.700 libros. Claro, esos libros no es que los compré ayer. Yo tengo toda una carrera, tengo muchos años en esto, y los he venido comprando poco a poco. Ahora tienen la costumbre de vender hasta los libros en dólares. Dígame, por ejemplo, los que aquí están oyendo esto y trabajan en la administración pública, que lo que ganan es un sueldo de miseria, y de paso ahora están vendiendo los libros en dólares. Entonces, todos los días se irá haciendo más escaso, digamos, la obtención de libros. Fíjese algo que antes, en mi época, pues, había lo que llaman la biblioteca de los tribunales de la República. En aquel entonces estaba Hercúmero, que tiene a lo mejor ustedes llegaron a ver el libro de Hercúmero, de bienes y garantías, o bienes y derechos reales, donde él era el director de esa biblioteca. Y uno iba a la biblioteca cuando le ponían algún problema para ser resuelto, y uno hablaba ya con Hercúmero y uno le decía, mire doctor, nos pusieron que este lente es negro y me pusieron que yo escogiera. Entonces Hercúmero agarrado se ponía en una hilera de la biblioteca y le decía, mire, todos estos libros que están aquí a mano izquierda dicen que ese libro es negro, que esos lentes son negros. Pero todos estos libros que están a mano derecha dicen que esos lentes son blancos. Entonces hagan una cosa, tomen un libro de este lado que dice que es negro y tomen un libro de este lado que dice que es blanco. Ustedes lo leen, ¿verdad? Y se hacen ustedes un argumento sobre lo que realmente van a hacer como trabajo. Y eso es lo que ustedes deberían hacer. El gran problema ahorita, por darles un ejemplo, hay una serie de abogados que no pretendo irrespetar a nadie, ni mucho menos, pero hay abogados que en el CCT alquilan una oficina entre 65 personas. Una oficina que es un cubículo que no tendrá más de 3x5 o 3x6. Y en ese cubículo está alquilado por 63 personas. Y entonces como es muy difícil atenderlos en el cubículo, ¿qué es lo que hacen?
se portan en forma simpática y entonces le dicen a la persona, al cliente o a la persona que ellos eventualmente citaron o que la persona lo llamó a ellos para que los atendiera, vamos a tomarnos, hombre, vámonos para allá abajo, que así nos atendemos mejor. Y allá abajo hay un cafetín y ahí se ponen a tomarse un café y ahí resuelven supuestamente el problema o por lo menos tienen conocimiento del problema. Ahora, el gran defecto de eso es que aun cuando la persona que le hizo la pregunta a usted se vaya, y aunque usted anote, usted tendrá que buscarse el libro, porque nadie tiene en el cerebro toda la figura jurídica, toda la constitución, toda la jurisprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho es una cuestión de estudio, y si usted no estudia, pues no pasará de ser no un regular abogado, sino un malísimo abogado. Incluso si las personas que estudian a veces son mal abogados, ahora imagínese usted alguien que no estudie o que no tenga la posibilidad de estudiar, o sea, tener libros para poder orientarse. Mire, el tema 4 se denomina el derecho colectivo del trabajo. El tema 4 es el derecho colectivo del trabajo. Yo quiero decirles algo. A partir del tema 4, el tema 5, el tema 6, el tema 7, el tema 8, el tema 9, son temas que en alguna forma todos están unidos porque todos se refieren a contratos colectivos. O sea, todos tienen una forma de contrato colectivo, cómo se hace uno o cómo se hace el otro. Yo no estoy seguro si les mandé una copia de un contrato colectivo. Si no se las mandé, les prometo que se las mando. Esta parte del tema 4 dice derecho colectivo del trabajo. Eso se refiere a quiénes son los sujetos que intervienen en un contrato colectivo. En un contrato colectivo lo que interviene normalmente son los trabajadores representados por sus sindicatos y las empresas. Pero ¿cómo se hace esto? El contrato colectivo se supone que son una serie de pedimentos que el sindicato propone a la empresa para ser discutido para que rija la empresa durante un determinado lapso. Normalmente se aspira a que no sean ni más ni menos de 2 años. Puede llegarse a 3, pero recuerden ustedes que ahorita la inflación se traga el dinero y por eso normalmente se discute a 2 años. Ahora bien, lo único diferente con lo que ustedes vieron el año pasado aquí es que el derecho colectivo, porque estamos hablando del contrato colectivo, aquí es una multiplicidad de sujetos. No es el contrato aquel individual entre un trabajador y una empresa. No, aquí estamos hablando de una multiplicidad de sujetos y una o muchas empresas. Porque es que depende si hay un sindicato, hay una federación o hay una confederación. Vamos a empezar por lo más normal, que sería un grupo sindical discutiendo con una empresa. Entonces, claro, ustedes me dirán, bueno, pero es que antes de discutir tiene que haber un sindicato. Sí, efectivamente. Ustedes pueden, normalmente, ¿cómo se hace el sindicato? El sindicato, ¿qué le digo yo? El grupo de personas que trabaja en una empresa, no importa qué número, pero vamos a poner que sea una empresa de 100 trabajadores y no haya sindicato. Bueno, los trabajadores se van a reunir, ellos por su parte, buscando una fórmula de buscarse un sindicato, una voz que los represente a todos. En esa forma se pueden presentar 2 o 3 grupos de trabajadores, cada uno con una posición distinta. Eso se enfrentan a una elección y de esa elección queda una junta directiva de un sindicato. Estamos hablando de un presidente del sindicato, un secretario general, un secretario de reclamo, un tesorero, un jefe digamos, que ordena pues los escritos que hay que hacer, etc. Y ese sindicato, lógicamente, tendrá que inscribirse en la Inspectoría del Trabajo, pero no en la Inspectoría del Trabajo, sino que la Inspectoría hizo una oficina que se llama Oficina de Registros Sindicales, donde ahora se inscriben todos los sindicatos. Incluso
Los gremios profesionales, estoy hablando de los colegios de abogados, de ingenieros, de médicos, que pueden discutir contratos colectivos, pero no son sindicatos. Sin embargo, tienen que inscribirse también en esa oficina de inspectoría del trabajo que inscribe a la gente que va a discutir a discutir contratos colectivos, porque de no inscribirse no podrán discutir contratos colectivos. Nos vemos en otra oportunidad.